Hola, hola, me presento, soy Lázaro López Mendoza y el nombre de esta charla es El hombre en busca del sentido en tiempos del COVID. Bueno, ustedes ya algunos que me conocen, pues a mí siempre me gusta recomendar algunos libros, sí, siempre me gusta leer y parte de ello pues recomendarlos. No me gusta mandarles algún resumen porque no le veo lógica. Siempre se tienen que leer los libros, ¿ok? Hoy le voy a hablar de un libro, ¿sí? Que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ¿ok? Viktor Frankl fue un psiquiatra, ¿ok? Que le tocó pues vivir lo que es la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho preso en los campos nazis. Él estuvo como recluso ahí en los holocaustos, ¿sí? Y también voy a parte de este libro que lo recomiendo, es un libro muy muy hermoso. Voy a hacer alguna analogía con lo que es ahorita la pandemia del COVID, ¿okay? Este autor divide este libro en tres fases. Una fase que es inmediata a su internamiento en los campos de Auschwitz, ¿sí? Cuando a los presos eran recluidos aquí en estos campos, en estos holocaustos, los primeros días tenían una ilusión del indulto. ¿A qué se refiere Viktor Frankl con la ilusión del indulto? Eso quiere decir que todos los presos sentían esa ilusión de que en algún momento dado fueran liberados, es decir, que en el último momento de su condena pudieran ser liberados, ¿sí? Entonces esto le pasa también a los pacientes que tienen COVID, ¿sí? A los pacientes que tienen COVID, por lo regular, pues realmente no les gusta el diagnóstico. Me he topado con algunos pacientes que van a una unidad de salud, a un hospital, y les dicen que tienen COVID, que sus síntomas pues están relacionados con ello, pues porque probablemente tienen fiebre, tienen dificultad respiratoria, pero no les gusta ese diagnóstico y van a otra unidad, a algún otro centro de salud y les vuelven a decir lo mismo. Tienen fiebre, tienen dificultad respiratoria y no les gusta y entonces se van. Entonces también aquí los pacientes tienen una ilusión como de su indulto, ¿ok? ¿Sí? Y también Viktor Frankl, en una de sus segundas fases, ¿sí?, menciona que existe la apatía. Ya después los que estaban presos en Auschwitz veían cómo las demás personas se morían. Algunos se infectaban con tifo, ¿okay? Algunos la desnutrición, ¿sí? Entonces algunos se morían y ya los demás compañeros que estaban ahí internados en el holocausto, pues ya no sentían esa muerte de aquella persona. Ya lo veían ahí tirado, acabado de morir, y le iban y le quitaban las cosas que podía llevar encima, por ejemplo una chamarra, sus zapatos eran mejores, del cadáver eran mejores que los míos, pues se lo quitaban y ya después lo iban a botar. Entonces pasaron por esta apatía, ¿sí? Así pasa también ahorita, así está pasando ahorita con lo del COVID. ¿Qué está pasando? A eso de la apatía, pues también lo vemos en las personas. Por eso es entendible que realmente no están guardando la cuarentena, no se están quedando en sus casas, ya sienten que estuvieron mucho tiempo encerradas,
y empiezan ahorita a salir, ¿sí? También por parte del personal de salud tienen esa parte que se llama apatía, ¿sí? Ya los he escuchado a los compañeros de, no, pues ya, que se muera quien se tenga que morir, no importa, ¿sí? O ya las personas dicen, ya que se infecte quien se tenga que infectar, al que le toca, así están diciendo los pacientes, ¿sí? Y entonces caen en esa fase de apatía que menciona Víctor Frank, ¿sí? Y también este libro ya en etapa 3 que menciona Víctor Frank, que es una fase de liberación, ¿sí? En esa fase de liberación, los que estaban presos siempre añoraban, siempre pensaban, cuando sea libre, pues voy a platicar con mi familia, vamos a comer rico, las comidas se les antojaban, pues, y pensaban que iban a estar con sus familiares, ¿ok? Pensaban que iban a estar con ellos, pero una vez que los liberaron, a los pocos o a los que tuvieron la suerte de que fueron liberados y que aguantaron todos estos años de encierro, ya cuando salieron ya no sabían qué hacer, ¿ok? Había una fase de despersonalización, así se llama en psicología, y ya no sabían qué hacer, ya estaban libres pero no sabían a dónde ir, ¿ok? Y muchos de ellos desafortunadamente cuando volvieron con su familia, probablemente sus hijos ya habían desaparecido, probablemente su esposa ya no estaba, o el esposo ya no estaba, o sus padres ya no estaban, ¿ok? Igual va a pasar ahorita, de las personas que se recuperen del COVID, o cuando pase la pandemia, ya no vamos a estar completos, ya no vamos a ser los mismos, porque ya va a faltar un ser querido, ¿ok? Ya no va a estar ahorita en este año, esta Navidad, en este año nuevo, ya no va a estar. Entonces van a sentir esa despersonalización, ¿ok? Bueno, Víctor Frank divide nada más en esas partes este libro, ¿ok? Pero me encanta este libro, yo lo súper recomiendo. Es un libro que, bueno, personas que están en liderazgo, ¿sí? Autoeducándose, de cajón lo debemos de leer. A mí lo que me gustó son el final es súper precioso, y me voy a atrever a leer uno de los párrafos al final. Dice: en los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaban como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades, de sus decisiones y no tanto de las condiciones. Depende cuál de las dos sale a la luz, ¿sí? Y me llamó muchísimo la atención cuando dice, algunos se comportaron como cerdos, ¿sí? Y entonces en tiempos del COVID, ¿quiénes se comportan como cerdos? Los que le subieron a los ventiladores, ¿sí? Costaban menos de 1 millón y estos los subieron a más de 1 millón, ¿sí? Los que le subieron los precios a los cubrebocas, le subieron más del 100%. Los que le subieron a los oxímetros, andaban entre de 400, 700 pesos y ahora le subieron como a 1500, ¿sí? Los que robaron los N95 y después los anduvieron vendiendo, ¿ok? Los que desaparecieron las donaciones, los que tomaron el bono COVID sin haber siquiera estado en esa área y lo cobraron, ¿ok? Eso se quedará en la conciencia. Son los que se portaron como cerdos, ¿ok? Los que se inventaron ser diabéticos o hipertensos, ¿sí? Los que tomaban en ayunas glucosa y luego se iban al laboratorio a tomar sus muestras y obviamente que salía elevada la glucosa
y por eso se fueron a descansar, ¿ok? Y así podría decir un etcétera, etcétera, muy, muy, muy largo, ¿sí? Y esos se comportaron como cerdos, ¿sí? Y los que se comportaron como santos, pues hablamos de pues, médicos que han estado al frente de esta pandemia, ¿sí? Terapistas, internistas, ¿sí? Médicos generales, enfermeras especialistas, nutriólogos, laboratoristas, radiólogos, técnicos en radiología, ¿sí? Los del aseo, los de trabajo social. Probablemente se me escape alguien sin nombrar, pido una disculpa, ¿ok? Pero ellos se han portado como santos, ¿sí? Aún sabiendo que tienen el riesgo de infectarse, aún sabiendo que tienen el riesgo de infectar a su mamá, a su papá, a sus hijos, ¿sí? Esos son los que han estado luchando y esos son los que se portaron como santos. Entonces, en esta pandemia vino a sacar a la vista quiénes somos realmente, ¿sí? Y les voy a leer el párrafo, el último párrafo de este libro. Es bellísimo, a mí me súper encantó. No he dejado de leerlo, ¿sí? Dice: nuestra generación es muy realista, pues, después de todo, hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar la cámara de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Sema Israel en los labios. Hermosísimo cómo concluye el libro Víctor Frank, por eso lo recomiendo, muy, muy, muy hermoso este libro para estos tiempos. Y no, pues me despido de ustedes.